La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos al programa radial Voces de Color y Música. Este es el programa radial de la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Hoy tenemos como invitado al profesor Enrique Aguirre, docente facilitador del programa de fotografía de la Fundación Universitaria Bellas Artes. Es la persona que está al frente de este programa de fotografía en la institución. Y vamos a hablar con Enrique Aguirre de una muestra de grado que se ha abierto al público, la muestra Divergencias, donde hay obras de estudiantes que ya concluyen sus estudios tanto en artes plásticas como en fotografía. Y especialmente entonces vamos a hablar con el profesor Enrique Aguirre de estas propuestas, de estas fotografías que están en estos momentos en exposición. Bienvenido, profesor Enrique Aguirre, al programa radial Voces de Color y Música. ¿Cómo está? Muchas gracias, Carlos. Me alegra estar aquí con ustedes. Un saludo a los que nos están escuchando. Y no, muchas gracias por brindarme este espacio para interactuar con nuestros radioescuchas. El profesor Enrique Aguirre pues, es ecuatoriano y fotógrafo de profesión. Digo de profesión, aunque pues, sus estudios también tienen que ver como con la comunicación, pero su dedicación, su vida, su pasión, profesor Enrique Aguirre, es la fotografía. Sí, Carlos, efectivamente, yo me inicio en todo este mundo de la comunicación gracias a la fotografía. Es una pasión que llevo desde niño. Yo siempre digo que la mejor manera de expresar eso es que yo no aparezco en los álbumes familiares. Yo siempre estoy detrás de la cámara. Entonces, desde niño le relevo a mi madre en esa tarea de hacer el registro de los momentos importantes de la familia y pues así nací al mundo de la fotografía como una cosa que fue llegando muy naturalmente a mí. Años después, cuando pues tuve la oportunidad, estudié otras cosas, estudié Derecho, lo abandoné, y cuando ya me enfoqué como nuevamente en la comunicación fue un poco por ese amor a la fotografía. Y después estudié en el Brasil y junté a los estudios de comunicación y fotografía, el mundo del cine, de lo audiovisual, y bueno, y en ese ámbito me he desenvuelto ya en los últimos 30 años. Tiempo también que ha vivido en Colombia. Usted lleva ya varios años o bastantes años viviendo en Colombia, ya ha hecho una vida aquí en este país. Sí, yo llegué cuando todo el mundo se iba de Medellín, por allá en el 93. La situación no era fácil en Medellín, como pues es conocido por todos, pero vine detrás de una mujer, vine detrás del amor. Eso es siempre un buen motivo para llegar a algún lugar. Y aquí, desde entonces estoy aquí, estoy hablando ya de cerca de 28 años. Me casé, aquí tuve hijos y pues aquí he hecho mi vida con algunas interrupciones. Por allá en el año 2002 viajé, estuve en el Ecuador tratando de sacar adelante algunas cosas, algún proyecto. Estuve unos años fuera, pero volví a Medellín y la verdad es que ha sido pues continuado mi profesión, mi vida aquí ya cerca de 28, 30 años. Además de la docencia que he mencionado del profesor Enrique Aguirre, y en este caso pues ya es la coordinación de un programa profesional de fotografía, usted todos los días toma fotografías, es decir, le gusta constantemente tener una cámara en la mano y no necesariamente una cámara profesional, o sea, que uno identifique, este señor es fotógrafo porque tiene esa cámara en la mano, sino que para usted el dispositivo puede ser el teléfono celular. Pero lo que sí, digamos, lo caracteriza o diferencia o puede uno llegar a hacer reconocer como que este es un fotógrafo,
es el resultado de, publica usted las fotos que, ya sea con la cámara profesional o con el teléfono, lo que usted publica que es una foto que se nota que es tomada por alguien que sabe tomar fotografías. Y que además quiero que me cuente sobre una serie que usted realiza en el Metro de Medellín, que hemos visto publicado en su Instagram, y que yo lo que me imagino es una persona que se monta en el metro, está viajando y ve algo que considera que es factible de fotografiarse y simplemente toma la foto de acuerdo pues con unas condiciones como profesional de la fotografía. Bueno, ahí hay varias cosas, ¿cierto? Lo primero, para mí la fotografía es una manera de relacionarme con el mundo, de estar en el mundo. Es un proceso, es una experiencia de mi estar en el mundo y por lo tanto también de hacer conciencia de este mundo en el que estoy. Observar a través de una cámara el mundo es de alguna manera participar del devenir de ese mundo. Así lo entiendo, así lo he vivido siempre. En esa medida, pues, el estar permanentemente tomando fotos me permite a mí estar permanentemente en contacto con ese mundo en que me encuentro. En segundo lugar, yo diría que una cámara finalmente es una proyección simbólica de uno, no es una herramienta externa a uno. Y en esa medida, uno se proyecta hacia ese mundo. Cualquier cámara es buena para proyectar ese mundo con el que uno se interactúa, es decir, cámaras profesionales, analógicas, un celular, es decir, todas ellas me permiten a mí interactuar con el mundo. Obviamente cada uno con sus especificidades, con sus diferencias, con sus posibilidades, obviamente. Digamos, hay unas tecnologías que le permiten unas cosas, otras no, pero digamos, siempre es, ante todo, esa posibilidad de interacción con el mundo que para mí es fundamental. A mí me encanta el celular, me parece muy divertido, lo disfruto mucho y agradezco el aparecimiento del dispositivo móvil como una manera de ser más asiduo mi relación con el mundo. Y me ha resultado divertido porque me ha puesto a estar permanentemente y dinámicamente ejerciendo esa pulsión por la fotografía. Que me mueve. En el caso de esta serie del Metro, especialmente ahora en el contexto de la pandemia, lo que he denominado yo una serie como gestos de pandemia. Hay que hacer una claridad ahí. Para tener una buena relación con la fotografía es importante tener claro una idea, un tema, es decir, ¿de qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo? No es solamente salir a tomar fotos por tomar fotos, ¿cierto? Eso no termina llevando, pues eventualmente sale alguna cosa ahí, un chispazo, pero para que tenga consistencia una imagen debe estar de alguna manera fundamentado en una idea, en una búsqueda, en una exploración. Entonces, a mí me ha parecido muy curioso como la gestualidad de las personas en estos tiempos de pandemia, intermediados por ese tapabocas, por esa mascarilla que de alguna manera nos pone en una cierta situación de anonimato, de transeúnte NN en medio de, ¿cierto? Y eso me ha llamado mucho la atención porque de alguna manera comienzo a visualizar una gestualidad que está marcada por ese sentido NN, ese anonimato del momento. Porque claro, la mascarilla nos cubre gran parte del rostro y el rostro es nuestra identidad, ¿cierto? Y entonces he ido pues como a la casa de esa gestualidad, como tratando de encontrar gestos que me llamen la atención y bueno, desde ahí tratar de mirar, tratando de encontrar siempre un punto de interés, es lo fundamental en la fotografía, encontrar en cada imagen un elemento que genere la atracción de la mirada, un punto de interés hacia dónde orientar. Y bueno, rápidamente con el mismo dispositivo, que también eso es algo que es muy divertido y que nos brinda la tecnología hoy en día, es tomo la foto y ahí mismo yo puedo rápidamente intervenir en ella, hacer un revelado. Me gusta mucho la fotografía en blanco y negro. Yo nací a la fotografía como autodidacta haciendo fotografía analógica blanco y negro. Entonces me gusta mucho la fotografía blanco y negro. Entonces la revelo, la llevo a blanco y negro, le hago algunos ajustes y ahí mismo las puedo publicar. Entonces ahí se genera toda una dinámica, ¿es cierto?, que gira alrededor de esa posibilidad de tener en el Instagram publicadas las fotografías y ahí se generan interacciones con otros. Me parece que es divertido, interesante y nos pone como en una lógica dinámica
de estar también compartiendo lo que uno está mirando y aprovechando en ese sentido todo lo que nos brinda la tecnología hoy en día, ¿no? ¿Cómo pueden encontrarlos los oyentes del programa radial Voces de Color y Música en Instagram, por ejemplo, para que puedan ver sus fotografías? ¿Cómo es que es mi cuenta? Arroba fotografía guión bajo Enrique. Fotografía-Enrique. Sí, creo. O Enrique X. O si no es Enrique, es Enrique X. Muy Digamos, bien. yo utilizo mucho la tecnología, pero no soy un experto en tecnología. Yo soy retro. Mi hijo dice que yo soy dinosaurio, porque todavía estoy en otro paradigma, ¿cierto? Pero ahí voy cacharreando con la tecnología y en la medida en que me sirve, pues, para publicar y para estar circulando mi información, lo hago, ¿cierto? Pero la verdad soy un poquito lego todavía en el manejo de las nuevas tecnologías. Esto que ha mencionado nuestro invitado del programa radial Voces de Color y Música, Enrique Aguirre, sobre cómo hace sus fotografías, sobre esta serie que ha venido haciendo en el Metro de Medellín, me da pie para preguntarle si también esa, digamos, es la intencionalidad a la hora de uno enseñarle a alguien, a un estudiante, y hablando pues del tema también que nos convoca en el programa hoy, que es la exposición, la muestra de grados divergencias, donde hay obras de estudiantes de fotografía del profesor Enrique. Le pregunto si es parte de lo que se le enseña a un estudiante, es tener claro que no solamente está el talento, está el dominio de, ya sea de la tecnología, si se está usando pues un equipo de estos móviles o de una cámara profesional análoga, o en fin, si parte de lo que se le enseña también a un estudiante es tener clara esa intencionalidad, ese propósito de lo que se va a fotografiar. Sí, no, muchas gracias por esa pregunta, porque creo que es esencial. Eh, Primero que, digamos, algo previo a eso, a mí la interacción que establezco con Instagram me permite también interactuar con los estudiantes alrededor de eso, porque se vuelve motivo de conversación, de discusión. Trato de ponerme al mismo nivel, trato de ponerme horizontalmente igual a ellos, ¿cierto? Porque yo creo que eso es muy importante, porque el proceso de formación primero debe ser dialógico, debe ser interactuando con. Segundo, frente a lo específico que ya me comenta, sí, efectivamente. Yo suelo decir, el que tiene, una cosa es ser un tomavistas y otra cosa es ser un fotógrafo, ¿cierto? Uno se convierte en tomavistas, digamos, porque, digamos, desprevenidamente toma fotos, un poco como con el objetivo del cotidiano de tomar fotos, ¿cierto? Como lo hacemos el 90% de las personas. Un fotógrafo es aquel que ya tiene una idea para imprimir en una imagen, es decir, que ya es capaz de elaborar una intencionalidad en relación con ese objeto, ese sujeto o ese mundo que está retratando. En ese sentido, un fotógrafo siempre está en una acción compleja. No es simplemente tomar fotos. La acción compleja es plantearse, bueno, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el sujeto que estoy fotografiando? ¿Cuál es la intencionalidad con la que le estoy haciendo? Porque son esas preguntas las que finalmente me permiten a mí resolver cómo hacerlo técnicamente de una manera adecuada. No existe una fotografía técnicamente buena per se. Existe una fotografía que sirve a una intencionalidad. Y en esa medida, la técnica que yo utilice puede ser muy variada. Y lo que sirve para un tipo, una idea, puede que no sirva para otra idea. No existe la foto correcta. Existen fotografías que sirven a una idea. Entonces, en esa medida, un fotógrafo tiene que estar en condiciones de visualizar, de entender. Y por eso hablo de un proceso complejo. Es decir, hay un antes, un durante y después en el proceso de fotografía. Y el antes es fundamental. Ahora, en el arte fotográfico, eso puede llegar a tener, digamos, primero una reflexión previa, pero en el momento de la toma de decisiones, y eso es lo maravilloso del arte fotográfico, eso está en una fracción de segundos. Eso sucede en un momento específico. Decía el famoso fotógrafo Cartier-Bresson, padre del fotoreporterismo en el mundo muy reconocido. Él decía que el arte fotográfico es una fracción de 125ava fracción de segundos, perdón la redundancia, en la que mente, corazón y dedo se unen bajo un mismo propósito. Es decir, es en ese instante donde todas las decisiones, todas las reflexiones que yo hago previas se consolidan en una sola decisión, que finalmente es una obturación, es un clic. Pero para llegar a ese clic,
hay todo un proceso, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer consciente en los estudiantes a lo largo de todo el proceso de formación. Ahora, esa fotografía que realizan los estudiantes, digamos, o bueno, o el fotógrafo como tal, ya existen, digamos, otras características del resultado de esas fotografías. Y en esta muestra, divergencias, en esta exposición, hay miradas, y estoy tomando un texto escrito precisamente por usted para esta muestra, desde lo documental, lo conceptual, desde fotografía de producto, desde rescate patrimonial de lo cultural. Hablemos de esas distintas, digamos, miradas que puede tener un fotógrafo y que están representadas también en esta muestra que se está presentando al público. Primero, pues, aprovechar este espacio para felicitar a los estudiantes que están participando de esta muestra, porque realmente dan muy buena cuenta de ese propósito formativo que tiene Bellas Artes en la fotografía, y es el de capacitarlos no solamente en todo el orden del conocimiento de los lenguajes, las técnicas y las habilidades en el amplio mundo de la fotografía en sus distintas tipologías, sino es esa capacidad de pensar su propia manera de ver el mundo, su propio estilo, su propia búsqueda, ¿cierto? Animarlos a que ellos encuentren un camino para, si es del caso, inclusive reinventar la misma fotografía, es reinventarse a sí mismos en ese proceso de la fotografía. Y eso requiere, pues, obviamente, de tener conciencia de su estar en el mundo como fotógrafos y plantearse desde sus intereses cómo abordar eso. Y eso, obviamente, se va a ver reflejado en una multiplicidad y una variedad y una pluralidad de miradas posibles, que es lo que hace tan rica e interesante esta muestra, ya sea desde la mirada documental, ya sea desde la mirada comercial, como tú bien señalas, o desde la mirada, inclusive tenemos un estudiante que tiene una mirada, digamos que ficcional de la fotografía, cercano a los discursos cinematográficos, es decir, se abren siempre múltiples posibilidades, pero partiendo siempre de ese interés, de esa declaración de autor que hace un estudiante. Y eso es lo importante, porque es desde ahí donde podemos valorar realmente, tanto en contenido como en forma, la fotografía que nos está presentando. Y en ese sentido, digamos, no toda fotografía se lee de la misma manera, no toda propuesta, no toda obra se lee de la misma manera. Siempre se lee desde la perspectiva de una intencionalidad que nos está dando. Y en eso creo que ha sido muy afortunada la muestra. Yo pues animo a las personas a que la revisen, la miren, porque realmente llega inclusive a uno a sorprenderle las miradas que hay posibles, ¿cierto? Ayer en la inauguración, otra chica nos hablaba de que su fuente de inspiración para la fotografía es la música, ¿cierto? Y de cómo ella quiere a través de la imagen expresar las emociones que le brinda la música, ¿ok? Entonces ahí hay un reto. Ahí hay un reto de, bueno, cómo yo traduzco esas emociones que me brinda la música, cómo las llevo yo a una imagen. Y lo fascinante en ese sentido es ver cómo el estudiante o la estudiante van encontrando el camino y explorando, ¿cierto? Investigando, tanto desde lo conceptual, pero también desde lo técnico, desde las posibilidades del lenguaje, y comienza ella a plantear unos resultados que a primera vista pues a uno lo sorprenden, como la imagen, y se enriquece muchísimo la lectura de eso, es cuando sabemos que lo que ella está buscando es que el espectador deje libre sus sentimientos, a ver qué es lo que le está sugiriendo la fotografía, ¿cierto? Y estar inspirada en la música. Entonces, miren, son múltiples y infinitos los caminos a los que podemos llegar a un resultado. Y eso es lo que hace del arte fotográfico algo realmente potente, algo interesante, algo donde poder diferenciarnos de la imagen fotográfica masiva, porque es que también tenemos que entender todo esto en el contexto de un mundo que está saturado de imágenes. 400 millones de fotografías diarias se publican en Instagram. Eso es una barbaridad. Pues, ¿cómo diferenciarse ahí? ¿Cómo encontrar un camino propio ahí? Entonces, ahí está el reto, ¿cierto? Ahí está el reto y está el arte y está lo bello de todo este proceso. Sí, esa impronta, ese diferencial que debe tener Mm, también, como usted dice, el autor
para que... Sí, el estilo, la impronta me parece que es una palabra muy, muy bonita para significarlo. Y es una impronta que finalmente el día de mañana será aquello por lo cual lo reconozcan y lo busquen. ¿Cierto? Es decir, si podemos en la pirámide de, de los fotógrafos, entre los que son regulares, buenos y muy buenos, en esa pirámide, los que están allá arriba, en la cúspide de esa pirámide, son gente que son reconocidos por su estilo, ¿cierto? No por su capacidad técnica, sino por su estilo, entendiendo obviamente que deben dominar la técnica para llegar a ese estilo. Particularmente, pues voy a referirme solo a uno de los casos, a una de las jóvenes que está presentando su propuesta en esta exposición de fotografía, muestra de grado de los estudiantes de artes plásticas y de fotografía, porque me llamó la atención en el acto de inauguración que se realizó el pasado jueves, Kemi Sinifanat Madrid Urbins, una joven estudiante que presenta una obra, muestra las artesanías de la gente que habita, digamos, en la zona también donde ella habita, en el Zenú. Y me pareció muy interesante que ella a las personas que estaban en la inauguración les estaba regalando unas manillas que son tejidas, digamos, por las personas que habitan esta zona o por estas comunidades indígenas de esta zona. Que me parece que ahí en ese tema que estábamos hablando de esa impronta, eso lo que hace es tener un contexto, digamos, o generar un contexto sobre esa fotografía que está presentándole ella al público. Claro, el caso de Kemi es muy lindo. Ella es de Montelíbano, Córdoba, efectivamente, y ella ha entendido finalmente, y eso es lo importante, que la fotografía sirve para transformar al mundo. Y que se puede transformar las miradas, ¿cierto? Que se puede adquirir conciencia a través de la fotografía. Ella estuvo muy inclinada a trabajar la tipología de fotografía de producto, digamos que tiene una mirada y una orientación más del orden comercial, pero a la vez su corazón estaba dividido porque entendía la importancia de lo que implica rescatar culturalmente a un grupo indígena que produce una serie de artesanías que se venden, ¿cierto? Y que pueden ser vistos como un producto comercial, pero que detrás de los cuales hay toda una experiencia de vida y una experiencia cultural que si no se rescata se pierde en la memoria. Si no se muestra, no somos conscientes de todo lo que hay detrás de un sombrero volteado, detrás de una manilla tejida. Y, y, y es bellísimo porque entonces el trabajo de ella combina lo documental con lo comercial, ¿cierto? Algunos pensarían que esos son antípodas en la fotografía y no, perfectamente se pueden complementar en el contexto de tener una idea clara frente a lo que se quiere. Entonces ella quiere promocionar los productos, pero quiere promocionarlos también con la narrativa de entender quiénes están detrás de esto. Y están entonces historias de familia, historias culturales. Hay toda una necesidad de rescate cultural y permite a uno valorar el trabajo finalmente, el producto, de una manera muy distinta y con muchísimo más relevancia por ese hecho de acercarse documentalmente también a ese entorno en el que están. Y claro, ella hace parte de alguna manera de esa cultura. Y qué bonito ayer cuando la vimos repartiendo esos detalles, esos souvenirs de recuerdos, porque es una manera de afirmación cultural, es una manera de decir, venga, yo estoy aquí y vengo en representación de esa cultura también. ¿Sí? No solamente tengo aquí unas fotografías expuestas, sino que también vengo a dar ese saludo desde la cultura a los demás. Eso es muy bonito. A mí me pareció un gesto muy, muy bello el que nos regaló Kemi ahí. Y como les decía, pues es una muestra solamente de una estudiante de que precisamente se reconoce también en su cultura y quiere, como usted decía, pues que los demás conozcamos esa cultura y lo hace precisamente a través de la fotografía. Además que es una manera de mostrar esas costumbres, porque en una de las fotos de ella lo que se ve es cómo se hacen precisamente esos, o una persona haciendo uno de estos sombreros volteados, pues que son tan famosos en Colombia, tan característicos también de la cultura en Colombia.
Ahora, Sí, no, y es una fotografía bellísima porque es una fotografía donde es un señor sentado en medio de la maloca, ¿cierto? Con una máquina de coser Singer de quién sabe qué época, ¿cierto? Muy antigua. Y entonces es muy bonito porque ahí hay toda una tradición, o sea, esa imagen evoca no solamente al que está haciéndolo, sino a un contexto de histórico, de paso del tiempo, muy bonito, ¿cierto? Es una imagen bellísima la que nos regala ahí Kenny. para finalizar, profesor Enrique, y espero pues en otros programas podamos seguir hablando no solamente de estas propuestas de los otros estudiantes de fotografía que tienen allí sus obras, sino también vamos a hablar de las propuestas en artes plásticas que existen o que están exhibidas en esta exposición Divergencias. Profesor, para terminar este programa radial Voces de Color y Música, abramos la invitación entonces a los oyentes para que visiten. Pueden, digamos, encontrar el enlace. Las obras de fotografía están en una plataforma, no están, digamos, en un espacio físico por el tema de la pandemia, pues no se encuentran en un espacio físico, pero sí pueden ser visitadas en una plataforma. Invitemos entonces a los oyentes para que puedan ver las obras de los estudiantes que tienen allí sus obras. Claro que sí, sí, no, y todos muy invitados. La plataforma es una plataforma muy bonita, se llama Art Steps, es una plataforma que le brinda a uno la posibilidad de emular virtualmente la visita a un museo, de manera que la obra está expuesta no de manera plana en una página web, sino que uno ingresa a un espacio virtual que es un museo donde uno recorre, hace un recorrido y ve la obra colgada en las paredes, literalmente, y uno puede ir acercándose, interactuando con la obra y recorrer la obra como tal. Esa es una experiencia bien interesante que pues dada la circunstancia de la pandemia, pues se nos ha ido imponiendo la virtualidad, pero sin embargo también hay que rescatar que la pandemia nos está invitando a explorar otras formas de exponer, de mostrar y de circular el trabajo, porque, digamos, esto nos permite trascender muchísimo más que solamente una muestra física en algún lugar, sino que podemos invitar a públicos de distintas latitudes a que visiten y que tengan esa experiencia. Entonces, yo creo que en espera de que podamos volver a hacer muestras físicas, también valorar esa posibilidad de hacerlo virtualmente en estas plataformas, invitarlos muy cordialmente a que lo hagan. También el día 9 de junio tendremos también una charla. Carlos, de pronto si pudiéramos invitar también a la gente a que participe para que también puedan escuchar a estudiantes, vamos a estar con docentes hablando un poco como de la muestra también. Sí, los invitamos para que estén muy pendientes de las redes sociales de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, tanto en Facebook como en Instagram, y también, digamos, en el sitio web de la institución de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, poniendo los enlaces donde las personas pueden ingresar a navegar, digamos, por esta plataforma que ya ha mencionado el profesor Enrique Aguirre. Profesor Enrique, muchas gracias por estar con nosotros en el programa Radial Voces de Color y Música, y lo espero entonces en una próxima ocasión para que sigamos hablando de esta muestra y también para que nos cuente más sobre su vida como fotógrafo. Muchas gracias a ti, Carlos. Nuevamente un saludo grande a quienes nos están escuchando y nuevamente invitarles muy calurosamente a que visiten la muestra de grado de fotografía. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.